Vivimos en una época de crisis espiritual, marcados por la decadencia moral y la desintegración familiar. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado el deterioro en sus propias vidas y que sienten que sus alegrías y sueños han acabado. Hoy Dios quiere renovar tu vida y cambiar tu historia. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial de la ciudad de Oviedo te invita a escuchar Renuevo Espiritual, un programa hecho para tu necesidad. Te invitamos a que nos escuches todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Renuevo Espiritual. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos una vez más en este su programa Renuevo Espiritual. Ahora, en un nuevo año, el año 2020, dando gracias a Dios por este año que nos concede, por todos los proyectos que el Señor nos permitió alcanzar en el 2019, pero también con una gran ilusión y un gran deseo de alcanzar nuevos objetivos para la gloria y honra de nuestro amado Salvador Jesucristo. A toda la audiencia de Dinamis Asturias, a toda la audiencia de Renuevo Espiritual, pues mis palabras de bendición, mis palabras también de agradecimiento por todo el apoyo que nos regalaron, que nos dieron en el año pasado, en el año 2019, y por supuesto, estas palabras son también para desearles un feliz 2020 a todos ustedes, mis amados hermanos y amigos que siempre nos apoyan miércoles a miércoles en el programa de Renuevo Espiritual. Aquellos que nos observan a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias, y aquellos que nos están también siguiendo a través de Dinamis Asturias. Que el Señor les bendiga en gran medida. Como verán, para aquellos que nos observan a través del Facebook Live y aquellos que nos están siguiendo a través del dial 102.2 FM, como siempre, acompañado de mi esposa, la hermana Keila Vergara de Romero. ¿Qué tal, hermana Keila? Muy bien, gracias a Dios, muy contenta en este primer programa del año 2020. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo y nos están escuchando también. Ya teníamos ganas, deseos de volver nuevamente a estar al aire compartiendo con todos ustedes, mis amados hermanos y amigos. En los controles técnicos, nuestro hermano Eleazar Jiménez y nuestro hermano Kevin. Muchísimas gracias, amados hermanos, por el apoyo que siempre nos dan en el programa de Renuevo Espiritual. A todos aquellos que nos están observando aquí en España, aquellos que nos observan en algunos otros países de Europa, de incluso Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, en distintas partes del mundo, palabras de bendiciones para todos ustedes, no solo para creyentes o amigos, sino también para pastores que nos escuchan miércoles a miércoles en el programa de Renuevo Espiritual. Y una vez más, muchísimas gracias. Quiero recordarle los números de contactos, el 661-740937 y el 661-858-758. Estamos ubicados en la calle Coronel Bobes, número 26 Bajo, en Oviedo, Asturias. Muy bien, vamos a un corte musical y enseguida volvemos porque hoy tenemos un programa y un tema muy, muy especial que hemos titulado Por Amor y Urgencia. He aprendido a llamar tu atención
con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canto cuando siento el fuego santo, tengo que darte la gloria cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que posarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Muy bien, continuamos en este su programa Renuevo Espiritual. Y como les mencionaba en el segmento pasado, hoy vamos a traer un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del tema por amor y urgencia. Ese es el título de este tema a tratar, por amor y urgencia. Vamos a estar abordando algunos aspectos que nos muestran los evangelios, de un caso bastante conocido, pero vamos a estar introduciéndonos un poco y analizando algunos aspectos de este texto que luego les revelaré. Pero antes de introducirnos en el tema, me gustaría que hiciésemos algunas oraciones específicas. Sabemos que este 2020 ha comenzado con algunos episodios bastante dramáticos a nivel mundial, como por ejemplo el caso de Puerto Rico. Ahora ha habido varios terremotos,
y esto ha afectado, pues, indudablemente a Puerto Rico. En Y México también, pero en Puerto Rico, claro, hay mayores daños, pero comenzó el año con temblores en México primeramente, ahora Puerto Rico, que lleva 2 temblores fuertes, aparte de las réplicas que también han sido fuertes. También se ha reportado un terremoto entre Chile y Bolivia y otras cosas más que han pasado en estas últimas horas también. sí, bueno, añadiendo a algo más, es que, bueno, hay conflictos también militares y políticos y debemos estar orando, debemos estar clamando. Sabemos que la situación no está fácil entre Irán y Estados Unidos. Por otro lado, pues todo el daño que ha habido en Australia y debemos estar orando, pidiéndole al Señor misericordia, pero también sabemos que todos estos acontecimientos apuntan a que estamos en los últimos tiempos. La Biblia lo arroja, la Biblia nos muestra luz al respecto y sin lugar a dudas estamos viviendo tiempos difíciles, pero podríamos también decir que estamos en los últimos tiempos. El fin se acerca. Por lo tanto, amados hermanos, debemos estar clamando. Esto no es algo utópico, no es una leyenda, no es una mitología griega. Se trata de lo que la Escritura nos muestra. La Escritura encierra distintos eventos, distintas profecías que se han ido cumpliendo una tras otra. Todo se ha venido cumpliendo. Aquellos que estudiamos las Sagradas Escrituras, aquellos que conocen el texto sagrado, saben a qué me refiero. Hay acontecimientos que se han ido dando y que están unidos, están concatenados. No hay contradicción, hay una muestra clara de que lo que el Señor ha dicho, eso es cierto, es verdadero. Lo que los profetas anunciaban es cierto. Todo se ha venido cumpliendo. Desde que nosotros, por ejemplo, analizamos a Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, analizamos todas las profecías que eran dadas a la nación de Israel. Vemos, por ejemplo, si estudiásemos las 70 semanas, vemos cómo el Señor fue cumpliendo y todas las profecías que el libro de Daniel nos muestra fueron aconteciendo. Todas fueron aconteciendo desde la orden dada a Artajerjes, fue cumpliéndose todas, absolutamente todas. Falta una semana que corresponde a la gran tribulación, pero absolutamente todas las profecías se han venido dando. Por lo tanto, debemos tomar cada día más interés en estos temas, hacer hincapié en el hecho de que Cristo viene pronto, que estamos en los tiempos finales, que el fin se acerca y podemos decir Maranata, Cristo viene pronto por su iglesia. Esa es la fe de cualquier cristiano que sea un cristiano conocedor de la Escritura, un cristiano verdadero, pues tendrá el anhelo y el deseo de que su Señor pues arrebate a la iglesia, estar en las bodas del Cordero y luego la instauración del milenio. Pero ese no es el tema. Hoy, sin lugar a dudas, pues es muy importante recalcarlo, subrayarlo y por eso lo menciono, sobre todo por todo lo que está aconteciendo en el mundo y que la iglesia debe estar alerta. El énfasis de la iglesia debe estar ahora en esto, de que el Señor viene pronto y viene a buscar una iglesia que se guarde para el Señor. Así que a mí me gustaría que la hermana Keila dirigiera una oración por Puerto Rico y por todos los sucesos que hemos mencionado que se han dado en estos días. Amén. Vamos a hacer esta oración. Como decía el pastor, estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos que aparecen en la Biblia, rumores de guerra y rumores de guerra, y así estamos. Aquí estamos en estos tiempos comenzando el año 2020 con noticias que no son muy alentadoras, pero confiamos en Dios porque Dios ha dado una promesa para aquellos que se guardan para Él, para aquellos que son fieles.
y nosotros tenemos que mantenernos allí en los caminos del Señor, orando, vigilando en todo tiempo, y también ser portavoces de la palabra de Dios, anunciando que Cristo viene pronto, anunciando que todas las profecías se están cumpliendo. Todo, querido amigo, no estamos queriendo, no sé, como asustar a la gente, no queremos ser tampoco sensacionalistas, estamos hablando la realidad, una realidad que ha sido anunciada desde hace años, miles de años en la palabra del Señor y que se ha venido dando, y la mejor muestra de todo ello ha sido Israel, que ya es una nación establecida, que nadie se imaginaba que Israel pudiera establecerse de nuevo, ¿no? Y el Señor permitió que ellos se constituyeran como Estado en el año 1948, y es una señal inequívoca de que Cristo viene muy, pero muy pronto. Han habido muchas guerras y muchos dirán, no, pero es que siempre ha habido guerras y Cristo no ha venido, pero le quiero decir algo, hay una señal inequívoca y es Israel. Esa nación es nuestro reloj profético, y cuando se dieron esas grandes guerras todavía Israel no estaba establecida como nación, pero ahora sí está establecida como nación, y otras cosas más que han sucedido, y estamos muy cerca de ese arrebatamiento, y vamos a clamar por estas naciones que están ahora pasando momentos difíciles, como Puerto Rico, también por Australia. Australia está viviendo unos incendios asombrosos desde finales del año, y se pronostica que la ola de calor continúe en Australia, aunque hubo un poco de tregua, llovió un poco, pero igual se pronostica que las olas de calor se van a extender por varios días. Es muy triste ver la cantidad de animales, millones de animales que han muerto, eso es muy triste, pero más triste también ver personas que han perdido sus vidas. Eso es muy triste y lamentable. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por estos momentos que tú nos has permitido estar en este lugar, en esta radio, para predicar tu palabra a toda criatura. Señor, gracias por estos hermosos momentos. Y yo te pido en estos momentos, Señor, por la nación de Puerto Rico, que está pasando un momento muy difícil de incertidumbre, de miedos, por estos terremotos que se han dado en el sur de la isla, Señor, que han conmocionado a una isla pequeña, Señor. Oh Padre, ten misericordia de esas vidas que han perdido sus casas, otros que tienen temor de que también puedan darse nuevas réplicas, Señor, y puedan también verse afectados, tanto ellos como sus casas, sus hogares, Señor. Oh Señor, te pido que tengas misericordia de esas familias, de esos pueblos, Señor. Tú conoces cada corazón y tú conoces la aflicción, Señor. Y en estos momentos, Señor, que en medio de esta desesperación tú puedas dar paz, consolación a esas vidas, Señor. Te lo pido en tu nombre. Puerto Rico es una isla que te pertenece, Señor, que ha sido evangelizada, que ha vivido muchos avivamientos, Señor, que conoce tu palabra. Ten misericordia de esa isla, como también te pido que tengas misericordia de Australia, de todo esto que está sucediendo en ese país, en el sur de Australia, Señor, todos estos incendios, Señor. Oh, Señor, qué triste ver cómo la creación, cómo la naturaleza está sufriendo, Señor, los embates. Oh, Padre, ten misericordia de esas vidas que han perdido sus casas también, Señor, en medio de las llamas, otros que no hayan qué hacer, Señor, que están desesperados, pero Señor, en medio de esa desesperación, seas tú, Señor, derramando tu bálsamo, Señor, esa paz que solamente tú sabes dar en cada corazón, en cada familia, en cada niño, Señor, angustiado. Te pido por ellos, Señor, como también, Señor, por todas esas vidas, Señor, que están ahora mismo pasando momentos muy difíciles, Señor. Algunos están en los hospitales, otros están en las cárceles, Señor, otros están desesperados, hundidos en la depresión, Señor. Oh Padre, ten misericordia de ellos, Señor, que este año sea un año de bendición, que aún en medio de la adversidad ellos puedan ver que hay una esperanza, y la esperanza eres tú, Señor. Revélate a sus vidas, Señor, te lo pido en tu nombre, Jesús, que este sea un año donde el Kyrios, donde el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios, sea revelado en cada corazón de aquellos que quieran recibirlo, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, en que pues guardará a los pastores, a los creyentes, a todos nuestros hermanos allá en Puerto Rico, en medio de estas situaciones preocupantes. Pero, como decíamos, sin lugar a dudas, todo lo que está ocurriendo en el mundo es una muestra clara de que el Señor viene pronto. Es algo bíblico, es algo profético, es algo que ocurrirá en los tiempos finales. Todo lo que la Biblia nos menciona, todo lo que nos muestra las Sagradas Escrituras es algo que debe acontecer, pero la iglesia del Señor Jesucristo debe estar con la expectativa de la venida de nuestro Señor para que se cumpla el arrebatamiento
de la iglesia. En eso creemos nosotros, completamente. Muy bien, un saludo cordial, cariñoso a todos los hermanos que nos están sintonizando a través del dial 102.2 FM, Dinamis Asturias, aquellos que nos están observando a través de la página del Movimiento Misionero Mundial Oviedo, Asturias, aquellos que nos ven a través de la página de Dinamis Asturias, aquellos que están conectados, que han reportado su sintonía, que nos están enviando comentarios. Dios les bendiga en gran medida. Y la invitación, por supuesto, es a que usted comparta este programa y que usted reporte su sintonía. ¿De dónde nos está viendo? ¿De dónde nos está escuchando? ¿Cómo no? Si desea escribirnos, llamar, puede hacerlo con total libertad. Ya hemos dicho en distintas oportunidades que nos agrada muchísimo que sea de esa manera, que usted pueda mantener comunicación con nosotros y que de esa manera haya un feedback. Hay algunas personas que nos han escrito y me gustaría irlas mencionando y saludándolas. Sí, tenemos ya varias personas conectadas desde el comienzo del programa, como la hermana Marixa Garrido, desde aquí de Oviedo, que Dios le bendiga mucho. Adoradora de Jesucristo, que pidió una oración por su vida, y estaremos orando por ella también. Y la hermana María Rubí García, desde aquí de Oviedo, de la iglesia de Oviedo, Dios le bendiga mucho, hermana Rubí. También tenemos en sintonía a David Otaigue, desde Perú, enviando saludos desde Perú. Amén. Que Dios bendiga también a Fátima Nóbrega, desde Venezuela. Amén. A ella, a su amado esposo, a sus niñas, que Dios les bendiga muchísimo. A Luz Patricia Tarazona, que también está enviando muchos saludos. Al pastor Ismael Martos, que está en sintonía, que Dios le bendiga, pastor. A Rosy del Río González, que también ha sido fiel en este programa, siempre oyendo cada miércoles. Que Dios la bendiga muchísimo. Amén. Estas son las personas que tenemos en sintonía. También la hermana Rubiela Hernández, desde de aquí de la ciudad de Oviedo. Amén. Qué bueno que están allí conectados, reportando también sintonía para todos ustedes, palabras de bendición. Dios bendiga al pastor Ismael, que está ahora se encuentra en Colombia en una de nuestras convenciones, en la primera del año, la convención en Cali, Colombia. Estamos iniciando el año, bueno, nosotros y a nivel general, a nivel nacional, a nivel mundial, comenzamos el año con ayunos de primicias, entregando y consagrando este 2020 al Señor con nuevos planes, con nuevos objetivos, pero todos siempre encomendados al Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos conceda la sabiduría y que nos provea de los recursos para alcanzar las metas propuestas. Y por supuesto también hemos iniciado el año en una actividad además de la búsqueda espiritual, además de esa oración continua y de esos ayunos, también pues en confraternidades, en convenciones, y ya inició la primera del año allá en Colombia, en Cali. Así que para todo el pueblo colombiano, palabras de bendición desde acá, desde España, desde Oviedo, que el Señor les bendiga y que se sigan gozando en esa convención del Movimiento Misionero Mundial. Este año, por cierto, tenemos un congreso, el Congreso Europeo, que se estará efectuando en el mes de agosto, y tenemos una gran expectativa y le hemos pedido al Señor que nos conceda una gran victoria. Ya la gente está haciendo sus reservaciones, hay algunos hoteles que ya están a tope y bueno, debemos hacerlo cuanto antes. Ya hay algunos hermanos que están preocupados y con razón, porque allí en Monza, Italia, pues todo se está llenando, copando, así que estamos nosotros también trabajando en pro de esto. Bien, amados hermanos, vamos a dar lectura a un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Y como les decía antes, por favor, mantenga ese feedback, mantenga esa comunicación, que nosotros vamos a estar allí también escribiéndoles, vamos a estar haciéndolo recíproco, será algo recíproco, así que no dude en escribirnos y en reportar su sintonía.
Vamos a leer en el pasaje de Mateo, en el capítulo 8, a partir del verso 5. Este es un pasaje, como decía en la introducción del programa, sumamente conocido. Se ha hablado mucho acerca del siervo del centurión o del centurión, pero hoy vamos a estar analizando algunos aspectos de este episodio, de este caso tan interesante en las Sagradas Escrituras. Mateo 8, verso 5 dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Muy bien, vamos a leer el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué te parece este pasaje de la Escritura, hermana Keila? Me ha llamado mucho la atención siempre cuando lo he leído, es que veo la fe de este centurión. Una fe increíble. Era un general, ¿no? Romano, pues tenía a cargo 100 soldados, por eso se desprende la palabra centurión. Me llama mucho la atención ver la fe de este hombre, cómo él se acerca a Jesús. Él reconoce que Jesús es el Señor, ¿verdad? Él reconoce la autoridad de Jesús. Y además que él reconoce la autoridad de Jesús, reconoce que en él hay poder para sanar, para hacer milagros. Muy bien, la hermana Keila está destacando la fe del centurión, que como bien has dicho, era un soldado que tenía bajo su mando alrededor de 100 soldados, era un hombre de autoridad. Y es esto lo que resalta el pasaje en sí, lo que se destaca, lo que se resalta aquí es la fe del centurión. Pero me gustaría que la audiencia, aquellos que nos están observando, aquellos que nos están escuchando, aquellos que puedan escribirnos, nos aporten un poco más. ¿Qué aspectos usted considera aquí interesantes en este pasaje de las Escrituras? La hermana Keila nos resalta el hecho de la fe. Es decir, que la fe de este hombre era una fe poderosa, era una fe fuerte, sólida, un hombre que tenía una convicción absoluta de que Jesús podía solucionar el problema. Pero ¿qué otros rasgos, qué otros aspectos aquí podemos encontrar en este pasaje en concreto? Usted puede escribirnos, hacer sus comentarios antes de adentrarnos en él. Escríbanos, díganos qué aspectos encuentra aquí interesantes en este pasaje de las Escrituras. Puede abordar un poco más acerca de la fe si así lo desea. Pero nuestro interés es que usted pueda estar aquí con nosotros, aquí. Que usted forme parte de estos asientos aquí en el estudio de Dynamis Asturias y que forme parte de este programa. Por supuesto, ese es nuestro anhelo. Y que, claro, no lo voy a decir ahora, pero estaba viendo, ¿no? Leyendo un poco más ahora mismo. Y hay otras virtudes que tenía este centurión. Tiene varios aspectos muy interesantes a la medida que uno va leyendo este capítulo sobre este centurión. Y que algo que uno admira de este hombre, que este hombre estaba a la disposición del Imperio Romano. No estamos hablando de un judío, no estamos hablando de uno que fuera un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, que estuviera allí, o otro que fuera un asiduo lector de la ley. Estamos hablando de un centurión.
Sí, pero no era cualquiera, era uno que tenía un respeto muy profundo a la persona de Jesús. Sí, pero era increíble el respeto, o sea, el reconocimiento que él tenía hacia Jesús. No solo respeto, la fe. Y la fe, por supuesto, había una fe increíble en él. Lo que bien has dicho, ¿no? Y de hecho el pasaje se centra es en esto, pero que queremos que usted se involucre. ¿Qué aspectos interesantes encuentra en este pasaje de la Escritura, en Mateo capítulo 8? Escríbanos, por favor, rápidamente, reporte su sintonía y denos su comentario. Déjenos allí su comentario, nosotros estaremos leyendo su comentario, estaremos luego también haciendo una oración, porque ya ha habido petición Sí. de oración y estaremos orando luego al final del programa. Mientras tanto, voy a enviar saludos a las personas que se han conectado últimamente, como Carmen Julia, la hermana Carmen, amén, y Dios le bendiga mucho desde aquí de Oviedo, a ella y a toda su familia también. También la hermana Luz Patricia dice, amén, orando en todo tiempo. La hermana Paola Soto Guevara, saludos desde Perú. También mi hermano Ignacio Robles, desde aquí de Oviedo, saluda, amén, Dios le bendiga, hermano Ignacio. El hermano Carlos Solaeche, desde Cabaña Quinta, aquí en Asturias, también está saludando. Dios le bendiga, hermano Carlos, y a toda su familia. Antonio Verástegui dice, toda la gloria sea para Dios. Y el hermano Carlos Solaeche dice, una de las cosas que me impresiona es que el centurión comprendía el poder de la palabra. Quiero decir que la palabra tiene poder. Muy bien. Es decir, que más allá de la fe, porque es que él tenía una dosis doble de fe, ¿no? Porque aparte de que él creía en Jesús, muy bien, ¿no? Él creía en Jesús. Segundo, creía que Jesús había poder. Pero además de ello, como dice el hermano Carlos, él creía en el poder de la palabra. Es decir, que a él no le hizo falta de que Jesús estuviera en su casa. Él le dijo, Jesús, solamente con decirlo desde allí donde tú estás, eso se hará. O sea, era una fe impresionante. A él solamente con decirlo, él le bastaba. Aunque no hubiera ni imposición de manos, pero con solamente la palabra que saliera de la boca del maestro, él ya creía que eso se iba a dar. O sea, era algo, una fe impresionante la del centurión. Era una palabra pronunciada nada más y nada menos que por el Hijo de Dios. Así es. Una palabra pronunciada por Dios, por el Dios encarnado, ¿no? Nada más y nada menos. Así que no era una pronunciación o unas palabras dadas por cualquier persona. No, se trataba de un hombre con una autoridad suprema, de un hombre en el tiempo del centurión, 100% hombre, pero también 100% Dios. Es decir, que esa pronunciación, esa palabra dada, no fue hecha por cualquier persona. Estamos hablando de un hombre de autoridad y algo más, estamos hablando de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Entonces, era un hombre que tenía esa autoridad para pronunciar la palabra y que realmente pudiera surtir un efecto. Y el hermano Carlos también sigue escribiendo y dice, nos muestra y nos habla de la autoridad que tiene Jesús y que la autoridad que tenemos en Cristo cuando él dice envía la palabra. Y otra cosa que me gusta es que Jesús se maravilla cuando tenemos fe. Amén, amén. Y muchísimas gracias a nuestro hermano Carlos por todos esos aportes. Es interesante lo que él está diciendo y se desprende algo allí también. Y es que hay algunas personas que creen en el poder de la repetición de la palabra y que por la repetición de la palabra obtendrán resultados o beneficios, bendiciones. Esto no tiene nada que ver con lo que el hermano está diciendo y no es lo que nosotros estamos señalando. No creemos en el poder de la repetición, creemos en el poder que puede surgir de una persona que vive en armonía y alineado con Dios. Amén, así es. De esa manera, pues sí puede surtir efecto. Efecto, porque Dios delega autoridad en sus hijos. Porque Dios respalda. Así es. Esa palabra va acompañada, ¿no?, de ese respaldo divino, y no es el hombre en sí, sino que Dios toma el control y se glorifica de manera poderosa, pero no
como creen algunos que por repetir mucho una palabra, pues podrá venir a tu vida bendiciones, o por leer mucho algo, algún incluso texto de la Escritura. Si no vives de acuerdo a lo que el Señor establece en los postulados bíblicos, de nada sirve la repetición y de nada sirve la pronunciación. Pero lo que sí hay que resaltar es que en la palabra dada por nuestro Dios hay autoridad. Amén, hay poder. De hecho, todo surgió por la palabra. Así es, así es. Todo surgió por la palabra. Se han hecho los cielos y fueron hechos. Se ha hecho la tierra y fue hecha la tierra. En fin, por la palabra hay un poder, por supuesto, pero en los hijos de Dios, en cada uno de nosotros, eso se cumple de acuerdo a la vida que tengamos, a la comunión íntima que tengamos con nuestro Señor. Pero y esa palabra, como dice la palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y habla de la palabra de Dios, esa palabra que sale de la boca de Dios, que está plasmada aquí en la Biblia, pero es la palabra que sale de su boca. Es una palabra que jamás va a cambiar y que perdura para siempre. O sea, podrá pasar lo que sea, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y nada más, nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo fue el que dio la palabra. Wow. Él decía una palabra y todo era hecho. O sea, él decía, levántate, sal fuera, Lázaro, y Lázaro salía fuera. O sea, él no tenía ni que saltar, ni brincar, ni correr, ni hacer un espectáculo. Solamente con una palabra se daba el milagro. Y eso lo había entendido perfectamente el centurión. Y nosotros estudiamos la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos analizando la palabra del Señor. Esta sagrada Biblia que nosotros estudiamos, que es inspirada por el Espíritu de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Ella redarguye, ella es útil, ella ministra, ella es viva, ella es eficaz, ella es más cortante que espada de dos filos, ella es como martillo que quiebra la piedra. Amén, así es. Amén. Amén. Celedonio Campos dice, este hombre, o sea, refiriéndose a centurión, había oído de Jesús, ya que la fe viene por el oír. Entonces él habla ahí de que eso de haber escuchado, haber hablado de Jesús, haber oído, ¿no?, de que Jesús recorría los pueblos, las aldeas. Él comenzó a escuchar y toda la fama de Jesús, y que la fe entra por el oír, y es verdad, la fe entra por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Muchísimas gracias a nuestros hermanos que están allí en este dinamismo, en esta interacción con nosotros y que están participando. Amén. Dios les bendiga por esta participación, por cierto, muy, muy interesante, que nos ayuda a enriquecer, a hacer más, digamos, condensado, ¿no?, el tema. Muy bien, Lo sí. podemos... y todavía siguen escribiendo del tema del centurión. Bueno, a ver. Vamos a ver. El hermano Carlos dice así, veo que cuando tenemos fe y damos palabra de Dios bajo su santidad y autoridad, será hecho. Y será hecho, amén. Y eso es una gran verdad, porque la palabra de Dios, o Dios respalda su palabra en aquellos que se guardan para él. Eso es una gran verdad. Una gran verdad. Y la hermana Luz dice, centurión, que es un comandante romano de 100 soldados, ella dice que crucificó a Jesús. Esos 100 soldados no lo sabemos, porque recuerden que en Judea había muchísimos soldados romanos, ¿no? Él dice que comandante romano de 100 soldados crucificó a Jesús, fue el primero en atribuir a el título de hijo de Dios. Sí sabemos que este centurión reconocía 100% la autoridad de Jesús, sabía que él era el hijo de Dios. Ahora, entre esos soldados, no sé cuáles estarían en la crucifixión de Jesús. Ya eso es un tema, ¿no? Que al final el centurión siempre obedece a las órdenes los centuriones obedecen a las órdenes de los emperadores o de los gobernantes de esas provincias que estaban, esos gobernantes o gobernadores estaban también bajo las órdenes de los emperadores. Todo era una cadena de mando. Pero lo que sí vemos es que este hombre, a pesar de estar en esas filas militares en el Imperio Romano, a pesar de que todos esos soldados rendían honores al emperador y adoraban al emperador, pero este centurión había tenido una experiencia con el Señor, porque para que le creyera a Jesús y le dijera, Señor, yo sé que tú tienes poder y di solamente la palabra, era porque él ya había tenido un encuentro con el Señor. Y bueno, el Señor Jesucristo resaltó la fe de este centurión y dijo que ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Tanta fe, así es. Es decir, que este hombre superaba con creces la fe de incluso
los judíos, de aquellos que quizás caminaron con Jesús, vieron al Señor Jesús hacer una y otra vez grandes prodigios. Sin embargo, este centurión se destacó en su fe. Es como la mujer sirofenicia, también era una extranjera, no pertenecía al pueblo de Israel y demostró tener más fe que cualquiera, que entre sus hermanos, que los mismos judíos. Amén, así es. Muy bien, qué bueno que nos están escribiendo, que están aportando todas estas ideas. Pero les ruego que por favor no olviden el pasaje que leímos. Estábamos en Mateo en el capítulo 8, verso 5. No olvidemos lo que hemos leído. Vamos a hacer un repaso rapidito. La escritura dice que Jesús entró en Capernaum y vino a él un centurión rogándole. Vamos ahora sí a esgrimir un poco más este tema que hemos titulado Por amor y urgencia. Vamos a irlo saboreando profundamente porque este es un pasaje hermosísimo de las Sagradas Escrituras. Lo primero que vemos aquí es la actitud del centurión. El centurión no llegó con arrogancia, no llegó con prepotencia, no llegó creyendo que por ser un centurión él podía dominar, controlar, exigir al Señor Jesús. No vemos eso en el centurión. Vemos a un hombre totalmente sencillo y humilde. No hizo uso de la autoridad, ni siquiera le dijo, Señor, yo te mando que vayas a mi casa, como una imposición. No lo hizo así. Fue un hombre totalmente sencillo y humilde. No fue una orden. No fue una orden, sí. Ahí vemos a un hombre totalmente humilde. Y también este hombre entendía cuál era el sitio de él y cuál era el sitio del Señor Jesús. Para él, el Señor Jesús estaba por encima de su autoridad, por encima, lo superaba. Tanto así que dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Exacto. Allí vemos cómo este hombre comenzó muy bien, comenzó con humildad, con sencillez, rogando a Dios. Es que cuando una persona ruega, cuando una persona llega con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón sensible, el Señor atiende al clamor y a la petición de esa persona. Las puertas se abren, los cielos se abren y la mano de Dios pues te acompañará siempre si la actitud es la correcta. Y aquí hay muchas personas que a veces se equivocan, se confunden, ¿no? Las riquezas, el poder, el prestigio, la fama los envanece y les nubla la visión y les hace perder la correcta perspectiva, la correcta comprensión de quiénes son ellos en realidad. El centurión sabía que él era un hombre con limitaciones. Él sabía que era un hombre que tenía sus límites, sus fronteras que no podía traspasar, no podía dar más. Él era un hombre de autoridad, pero no podía. Algo lo superaba. Necesitaba de una intervención sobrenatural, algo que él no podía conceder. Por mucha autoridad, por mucho poder, por mucho prestigio, incluso por mucho dinero que él pudiera tener. Y este mensaje también es para usted, que es posible que tiene una posición económica elevada, que tiene un puesto de autoridad, que tiene algún renombre, pero usted debe comprender que ante el Señor nosotros somos simplemente su creación. Somos simplemente sus hijos y debemos llegar a su presencia en una actitud de adoración. Y la adoración involucra postración, reverencia, respeto absoluto a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro amo, a nuestra máxima autoridad, a nuestro soberano, a nuestro Kyrios. Entonces, es importante esta actitud correcta para hacer la petición. Entonces, el primer versículo nos muestra esta gran verdad. Luego él dice, Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico y está gravemente atormentado. Es decir, el centurión está planteándole al maestro el problema que él tenía. El problema que él tenía era que su siervo estaba postrado,
estaba paralítico, estaba gravemente atormentado. Sabes que cuando yo, bueno, he leído muchísimas veces este pasaje de la Escritura, pero hace algunos años, varios años, estuve leyendo este pasaje y yo entendía que allí en este pasaje de la Escritura el Señor me quería mostrar algo en este pasaje. Era lo que yo sentía. Internamente yo sentía que Dios me quería dar alguna enseñanza en este pasaje en concreto. Pero por más que lo intenté mientras estudiaba la Escritura, no surgió nada, no llegó nada a mí. Así que me fui a dormir, me fui a acostar, era la medianoche y estaba pensando, meditando en el pasaje, este en concreto, estaba meditando y yo recuerdo que me movía de un lado para otro, me movía de un lado para el otro y le decía al Señor en mi mente, ¿por qué? ¿Por qué el centurión se preocupó tanto por este siervo? Esa era una pregunta. Surgía otra pregunta en mí. Si el centurión era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía poder y además de eso, sé por la escritura que tenía un poder económico bueno, ¿por qué, por qué la insistencia de este centurión por su siervo? Así que esa era otra pregunta, ¿por qué él no se deshizo? Ver si me explico mejor, porque él no recurrió a otra persona para que le pudiese servir a él, sino que se empeñó en que debía ser este siervo. ¿Por qué? Esa era mi pregunta. Si él tenía tanto poder, ¿por qué no contrató a otra persona? ¿Por qué no contrató a otro siervo? ¿Por qué su afán, ese deseo tan profundo de que su siervo fuese sanado? Esas eran conjeturas, ¿no? Y preguntas que yo me estaba haciendo. Y de pronto, en medio de toda esa serie de preguntas que me hacía una y otra vez, meditando en el asunto, vino a mí algo que considero es del Espíritu Santo, porque retumbó en mí, me sorprendió y me levanté enseguida de la cama. Algo vino a mí que fue como una centella, como un relámpago, una luz a mi vida, y allí enseguida busqué un lápiz y anoté en una hoja por amor y urgencia, porque eso fue lo que vino a mí, por amor y urgencia. Por eso el título de este tema, por amor y urgencia. Por eso lo hizo, por amor y urgencia. Bien, aquí encuentro algo. Dice la escritura que estaba gravemente atormentado, estaba paralítico, dice que estaba postrado. Esta era la descripción del siervo del centurión, de un siervo. Era la descripción que él hace. Y esta descripción, pues, es llamativa, sin lugar a dudas es llamativa, pero también yo la comparo. Esta descripción es comparable con aquellas personas que en el ámbito espiritual también se encuentran en una situación similar. Se encuentran gravemente atormentados, se encuentran postrados y se encuentran paralíticos. Es terrible ver a un creyente postrado, a un creyente paralítico, porque no avanza, no se desarrolla, no crece, no da buenos frutos. Es como que si estuviera allí neutralizado, como si estuviera congelado, como si estuviera detenido, sin avanzar, sin desarrollarse. Y cuando una persona se encuentra en ese estado, está enferma, porque nosotros hemos sido llamados a avanzar. Amén, así es. Somos llamados a dar pasos de fe, somos llamados a conquistar, somos llamados a ir al campo de batalla, a salir, a obtener nuestras victorias. Así que si usted se encuentra espiritualmente en esta situación, está en un grave problema, está en una grave dificultad. Pero hay algo aquí que quiero puntualizar, y es que además él dice, está gravemente atormentado. La enfermedad atormenta, pero también en el mundo espiritual hay personas que pueden ser atormentados espiritualmente hablando.
Y hay muchísimas personas que están en este terreno de tormento, Así es. que no encuentran salida a su situación, que están inmersos en un estado depresivo, que se sienten solos, sin esperanza, sin sosiego. No hay consuelo para ellos. Hay algunos que se aíslan porque tienen temor, porque tienen miedo, porque sienten tormento. Hay otros que no pueden dormir por las noches. Hay otros que viven como ermitaños, como lo que pasa, por ejemplo, en Japón, el problema tan serio que tienen los japoneses con los hikikomori, que son personas que se aíslan de la sociedad por temor, porque sienten miedo y pasan años de su vida a solas. Ese fenómeno se estaba viendo sobre todo en los jóvenes, en personas de 19 años, 20, en fin, ahora cada día es más crítica la situación y ahora no solo se aíslan los jóvenes, sino que ahora los ancianos también se están aislando, aquellos que quedan jubilados y que se sienten sin, que no pueden aportar nada, que no son nada ante la sociedad, entonces caen en un estado de tristeza, de depresión y viven en esta condición por años y allí mueren. Eso por mencionar un caso, pero hay otros que no pueden dormir, que sienten que por las noches los atormentan, que tienen una sensación de temor constante en su vida. Esa es una persona que tiene un problema muy serio, hermana Keila. Así es, sí. Es muy triste ver personas que no tienen paz en su corazón, que están atormentados, no por una enfermedad física solamente, sino por enfermedades espirituales y emocionales. Es triste ver cómo cada día aumenta también la depresión, ¿verdad? Las cifras de personas con depresión en el mundo, la tristeza, la angustia, se convierte en un tormento para las personas porque pierden la paz y no hay algo más hermoso que tener paz en el corazón. Y esto es lo que estaba sucediendo con el siervo del centurión. El centurión sabía muy bien la situación que estaba viviendo su siervo y como decía el pastor, ver esa situación, de la situación de su siervo, postrado en una cama, ¿verdad? Estaba allí viviendo el tormento de la enfermedad y pudiendo el centurión disponer de muchos siervos más, porque él podía disponer de muchos siervos más y aún así él fue ante el maestro para pedir por la vida de su siervo. Él estaba siendo como un intercesor. Sí. Estaba intercediendo por su siervo. No por él, sino por su siervo. Claro, él no estaba pidiendo nada para él. Él no estaba buscando nada para él. Él estaba buscando algo por su siervo, que estaba enfermo, que estaba paralítico, que estaba gravemente atormentado. Él era un intercesor ante Jesús. Él estaba buscando la forma de que su siervo pudiera salir de la crisis en la que estaba por amor. Por amor, porque dice en Lucas capítulo 7 que le quería mucho. Sí, sí. Allí en Lucas, en el capítulo 7, el Evangelio nos muestra algo más, nos arroja luz. Dice que le quería mucho. Es decir, no era cualquier persona para el centurión. El centurión, es claro, era un hombre de autoridad, tenía un nombre, tenía poder, tenía prestigio, tenía dinero, porque dice también las Sagradas Escrituras que le construía sinagoga a los judíos. Esto nos da pie para también hablar acerca de que era un hombre de dinero. No todos tenían ese poder económico como para poder construir sinagoga a los judíos. Y el centurión lo hacía. Es algo que incluso se destaca de él. Y se le dice al Señor Jesús, ten misericordia de él, que es uno que también nos ha construido sinagogas a nosotros. Así que el centurión no era cualquier persona, pero aún así tenía un profundo amor por su siervo. Lo amaba, lo quería mucho, valía mucho para él. No era cualquier persona. Así como usted no es cualquier persona para nuestro amado Salvador Jesucristo. Usted no es cualquier persona. Es posible que se encuentre en una situación como la antes descrita. Es posible que se sienta espiritualmente paralítico, que sienta que está detenido, que no avanza, que no se desarrolla. Y nótese que estoy hablando desde el punto de vista espiritual, que usted se sienta así, que no está avanzando, que no se desarrolla, que no crece.
Pero aún así, mi amado hermano, usted no es cualquier persona. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hombre o una mujer muy amados. Son momentos en la vida de una persona donde sí se puede salir. Situaciones en las que sí puede salir. Sí puede salir de esa parálisis espiritual y sí puede salir de esa condición de tormento en la que te encuentras. El Señor intercede por los suyos. El Señor hace lo que tenga que hacer con tal de verte restaurado, renovado, nuevamente en pie, dando frutos dignos de lo que eres tú. Y el Señor quiere que usted se levante, que usted salga de la condición en la que está y que entienda que hay un amor profundo de Dios a su vida. Así como vemos el amor del centurión para su siervo, había un amor profundo. No era cualquier amor, era un amor profundo. Y el Señor le ama a usted. ¿Y por qué era un amor profundo? Posiblemente, hermana Keila, porque el centurión conocía a ese siervo y lo conocía muy bien. Es decir, lo conoció en sus mejores momentos. Lo conoció cuando era útil. Lo conoció cuando era joven también, posiblemente eran muchos años. Sí, lo conoció siempre dando lo mejor. Dando lo mejor. Lo conoció siempre cumpliendo con su rol y cumpliendo de la mejor manera. Le conoció a él sirviéndole, siéndole fiel en todo. Pero ahora había estado en un estado crítico, ahora había llegado a un estado de crisis, de enfermedad, de parálisis. Y el centurión no quería perderlo. Qué lindo, el centurión no lo desechó, buscó mil una formas para que este hombre se levantara. Sí, no lo quería perder. Él dijo, no, yo no quiero perder a este siervo. Yo no quiero perder a este hombre. Yo sé lo que vale. Yo sé lo que este hombre es. Yo sé lo que él lleva por dentro. Yo sé lo que él es. Y había urgencia. Y había urgencia. ¿Sabes por qué, hermana Keila? Porque dice Lucas 7 que estaba a punto de morir. Es decir, que era decisivo. La conversación que el centurión tuvo con Jesús era decisiva. Estaba a punto de morir. Lo amaba, pero también el centurión sabía que estaba a punto de morir. Y este mensaje es para usted. Amén, así es. Que posiblemente estás a punto de morir. Espiritualmente. Estás a punto de morir. O quizás físicamente. Estás a punto de morir. Pero el Señor, que llega a tiempo a tu vida, te está dando una esperanza para que le abras la puerta de tu mente y de tu corazón al Señor y le dejes entrar a Él y Él gobierne tu vida y cambie las cosas por completo. Amén, en ti. Así es. Que te levante de esa parálisis espiritual, porque luego puede ser muy tarde. No puedes postergar esto. Esto debe ser ya. Levántate en el nombre de Jesús. Tienes que levantarte y ser sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, Dios quiere amén. cumplir su propósito en ti. Amén, y es aleluya. urgente. Es con carácter de urgencia. No lo puedes postergar más. Esto no puede esperar más. Es ya. Así es, qué tremendo, ¿no? Habían dos grandes razones. La primera razón y la mayor de todas es el amor, porque por encima del amor no hay nada. O sea, el amor, y por amor estamos aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por amor, él vino a la humanidad, a este mundo, para morir por nosotros, porque había un amor muy grande y hay un amor muy grande por sus criaturas. Y por urgencia también ha venido, porque él sabía que esto se iba a perder. Y él no quería que se siguieran perdiendo millones de almas. Por urgencia, él vino para salvar la humanidad. Y por amor y urgencia, hoy el Señor te está enviando esta palabra, porque la necesitas, porque estás quizás al borde de ese abismo. Y como decía el pastor, puede ser una muerte espiritual, como también puede ser muerte física, porque cuántas personas han estado a punto de quitarse la vida, pero cuando escuchan la palabra de Dios se detienen. Y no ha sido por la casualidad, sino porque Dios ha permitido que en ese instante decisivo llegue esa palabra para que tú dejes de hacerte daño a ti mismo, para que no tomes esa decisión nefasta de quitarte la vida, sino que digas, vale la pena vivir, pero teniendo una vida en Cristo Jesús. Por amor y urgencia, este centurión se acercó a Jesús para implorar por su siervo, porque lo amaba, porque lo necesitaba.
y porque sabía que le urgía en gran manera que este hombre fuera sano porque estaba en peligro su vida. Y hoy el Señor te está hablando por amor y urgencia, porque mañana puede ser muy tarde. Yo no sé lo que puede pasar mañana, pero el único que sí lo sabe es Jesús. Él sí lo sabe muy bien. Y lo hermoso de todo esto es que, en efecto, el siervo fue sanado. Aleluya, qué lindo, amén. La Final respuesta, feliz. la bendición llegó para la vida de este siervo. Amén, así es. Quiero que hagamos una oración por una hermana que pide oración. Sí. Y terminamos con, antes de la oración, terminamos con una palabra que escribió un hermano de la iglesia, se llama Ignacio, hermano Ignacio. Dios le bendiga, hermano Ignacio, nuevamente. Dice, yo era una de esas personas que estaban atormentados, en confusión, pero el amor de Dios que el Señor, que Dios tenía en mí, y con esta maravillosa emisora, en la fe, yo deposité, la fe que yo deposité en Dios. Hoy soy un hombre nuevo, lleno de paz y de vida. Gracias a mi Dios, te alabo, Señor. Amén. Qué lindo, ¿no? Ver que esto es una gran verdad. Esto no es una exageración, ni cuentos de leyendas, ni nada de eso, hermanos y amigos. Esto es una gran verdad. Dios es real y hasta el día de hoy Él está dando amor a todos aquellos que están dispuestos a aceptar. Vamos a hacer esta oración entonces. Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por esta preciosa palabra que ha sido impartida en esta tarde, y te pedimos por todas aquellas vidas que están pasando momentos difíciles como lo estaba viviendo el criado de este centurión, Señor, que quizás están gravemente enfermos, que están heridos, que están atormentados, Señor, que no tienen paz en su corazón, pero que en esta tarde esta palabra ha llegado para dar sanidad a su cuerpo y sanidad a su alma. Te pido por esta mujer que está pidiendo oración por su vida, que necesita recibir nuevas fuerzas. Aleluya, Señor, te pido para que tú, Señor, derrames esa fuerza de lo alto. Oh, Señor, nuevas fuerzas sean derramadas sobre su vida, Señor. Ella se llama, Señor, su nombre aparece aquí como adoradora. Señor, bendícela, ayúdala, Señor, renuévala, Señor. Seas tú multiplicando las fuerzas como las del búfalo, Señor, para que ella pueda, Señor, seguir luchando y peleando esta batalla de la fe. También te pido por todos aquellos que están viendo este programa, o por todos aquellos que están escuchando este programa, donde se encuentre, Señor. Seas tú también tratando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Y si se sienten así, en la condición como estaba este criado, este siervo, hoy tú puedas, Señor, ministrar y puedas dar fuerzas, Señor. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por seguirnos, por estar aquí con nosotros y compartir este programa, por reportar su sintonía, por escribir sus comentarios. Muchísimas gracias, amados hermanos, por todo el apoyo brindado. La invitación es al próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Quien les habla, su hermano y amigo Osvaldo Romero. Y su hermana y amiga Keila Vergara de Romero. Dios les bendiga. Por su palabra, la cual me llaman trastornador. Santidad tatuada en mi frente, le predico
dijo a la gente parecido, pero